Buenos días. Pocas veces tiene uno el gran placer de presentar a un verdadero científico, a un gran profesor y a una excelente persona que reúna todo en ella misma. El doctor Julián Rodríguez Ferreira va a deleitarnos hoy con su presentación. Permítanme decir algunas partes, algunos estudios y algunos reconocimientos que él ha tenido. Julián Rodríguez Ferreira, tengo que decir aquí en esta maravillosa sala temática, profesor Pedro, que está en esta biblioteca que quedó bellísima, de lo mejor que tenemos en el departamento y en Colombia. Julián Rodríguez Ferreira tiene la siguiente formación académica. Es doctor de l'Université Paris 1, su doctorado es en física con especialidad astrofísica. Esto lo hizo entre octubre de 2010 y 2015 y el tema fue étalonnage au sol de l'instrument Symbiosis a bord de la misión ESA BP Colombo. ¿Tesis doctoral? Oui, tout à fait. D'accord. Magíster de la Universidad Paris 7, maestría en Ingeniería Espacial de septiembre de 2009 a septiembre de 2010, profesor, usted no pierde el tiempo. Préparación du banc optique de l'étalonnage de l'instrument Symbiosis de la misión BP Colombo de l'ESA. Magíster también de la Universidad Paris 7 de Master Recherche Astronomía Astrophysique de septiembre de 2009 a junio de 2008 à 2009. Études de formation stellaire du système ARP 256 avec des images haute résolution du télescope Gemini Sud, uno de los más grandes en el planeta. Su pregrado es de aquí. Tenemos ese gran privilegio de que es egresado nuestro de la Universidad Industrial de Santander en Ingeniería Electrónica, en donde trabaja actualmente, pues en el 3T, de enero de 1999 hasta 2006, y su trabajo fue Sistema de Control Visual para el Posicionamiento de un Equipo de Adquisición de Imágenes Estelares. Reconocimientos, prepárense que ahí está lo mejor. Becario del Ministerio de Educación y Ciencia de España para la International School for Advanced Instrumentation del Ministerio de Educación de España en 2008. Becario de la Fundación Colfuturo para realizar la maestría en astrofísica en Francia, de la cual ya hablamos. Beca de la Agencia Espacial Francesa, CNES, para la realización del doctorado, Agencia Espacial Francesa, Centre National d'Études Spatiales 2010. Miembro honorario del grupo Halley de Astronomía desde octubre de 2006. Tesis de pregrado laureada de la Universidad Industrial Santander. Él está en el proyecto, esto es fruto del proyecto Antártico Colombiano, y mejor todavía, la cereza con la cual terminó la presentación, Orden Luis Carlos Galán de la Asamblea Departamental de Santander, precisamente por su actividad, la actividad que va a presentarnos. Profesor Julián, muchas gracias. Profesora Erika, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un honor, un gusto estar el día de hoy, no solamente hablando con ustedes, presentándoles nuestras actividades científicas en la Antártida, sino también compartiendo este maravilloso espacio que tenemos el día de hoy. El gran artífice está allá al fondo, profesor Pedro. Hay un montón de gente más, sobre todo nuestro decano, el doctor Johan Petit, quienes me animaron hace ya varios meses a que gestáramos esta idea que traía yo en la cabeza desde hace un tiempo atrás, no solamente esta presentación, sino todo lo que ustedes están viendo acá, y muy en particular esto que se resume en este folleto, que lo tienen ustedes al día de hoy al alcance de su bolsillo, en su teléfono celular, y es la colección de libros antárticos más grande que hay en el país en el momento, ni más ni menos. Hemos trabajado muy duro con todo el personal de la biblioteca, a quien les agradezco enormemente, en la curaduría de una colección de más de 100 libros, entre libros físicos y libros digitales, que estamos
ya recibiendo aquí en la biblioteca, que ustedes aquí en el espacio a la entrada a la derecha ya encuentran. Este folleto contiene todos los libros en formato digital y los libros que ya han llegado en formato físico, y el respectivo código QR para que lo puedan acceder de manera inmediata, al alcance de su bolsillo. Leer la Antártida es el objetivo de Al Sur del Sur, y esa es la meta que nos propusimos, de traerles de alguna u otra manera a ustedes esa experiencia de lo que significa, lo que para mí, ya bueno, lo que hablaron ahorita de mi presentación, como astrónomo y como ingeniero aeroespacial, es lo más cercano a ir al espacio, ni más ni menos. Ir a la Antártida tiene unas condiciones y unas características de algo que es sumamente cercano a lo que puede ser la experiencia de ir al espacio. Y así de sencillo. El máximo número de personas que están en este continente son alrededor de 6.000 a 8.000 personas de manera instantánea. La Antártida es más o menos igual de grande a los Estados Unidos continental. Entonces imagínense ustedes, en todos los Estados Unidos simplemente repartir una tercera parte de los estudiantes de la UIS. Y eso es la Antártida, es la soledad de la inmensidad. Es el sonido del silencio de estar. Bueno, hay unas fotografías acá donde he tratado, también soy el autor de esta exposición fotográfica. Hay muchas fotografías donde justamente lo que yo trataba de reflejar era ese sentimiento de la inmensidad de la Antártida, y es un poco el sentir de lo que queremos mostrarles el día de hoy. ¿Y por qué va uno a la Antártida? ¿Para qué? Bueno, primero que todo, Colombia está yendo a la Antártida hace un muy buen tiempo. Estamos celebrando 10 años de expediciones continuas, permanentes, expediciones científicas colombianas al continente blanco. Y eso es gracias al Programa Antártico Colombiano, que hace parte de la Comisión Colombiana del Océano del Gobierno Nacional de la República de Colombia. Nosotros tenemos una misión. La Antártida es sumamente especial, se diferencia, tenemos dos polos en nuestro planeta, el polo norte y el polo sur, pero el polo norte es un bloque de hielo flotando en el océano, que hace mucho tiempo se lo repartieron los países que estaban ahí alrededor, Rusia, Estados Unidos, Canadá y los países europeos nórdicos. Pero la Antártida es un continente, es una masa de tierra. He traído aquí un pequeño mapa, lo vamos a, lo pueden hacer ver ustedes. Y estos mapas son de la superficie rocosa del continente blanco, o sea, es quitarle el hielo a todo el continente y vemos que prácticamente queda igual. Aquí está el hielo y aquí está en grande cómo se ve el continente sin hielo, y es un mundo nuevo, es un mundo, conocemos mejor la superficie del planeta Marte que lo que hay en la Antártida. Entonces eso es sumamente interesante para la humanidad, no podemos perderlo. Yo ya me enredé acá, les regalo. Entonces en los años 50, después de que nos repartimos pata, plomo y puño durante un buen tiempo como humanidad, había un montón de gente interesada justamente en repartirse ese sitio, que era inhóspito, que era desconocido. Y antes de que se formara la Tercera Guerra Mundial, debido a eso, el viernes nos van a hablar mucho más de esa parte geopolítica. Antes de que se terminara de estallar otra guerra mundial por la repartición de la Antártida, hicimos algo bueno como humanidad, y fue establecer el Tratado Antártico. El Tratado Antártico no es ni más ni menos que un documento corto, no es muy largo. El profesor Pedro nos podría hablar después en una charla sobre esos temas que seguramente le apasionan. Es un acuerdo que hicimos como seres humanos de decir, oiga, esta vaina es única. Es más, no hemos visto en otros planetas, no hemos visto esas condiciones.
Hay un montón de vida fuera de eso, curioso, es el lugar más solo del planeta, pero hay un montón de vida en algunos lugares, sobre todo en las partes costeras. Y es vida que no se encuentra en ningún otro lado. Los pingüinos que tenemos allá no están en otros lugares. En el Polo Norte tenemos los osos polares, en el sur los pingüinos, las ballenas, las orcas. Y entonces, antes de que nos acabemos entre nosotros por ese pedazo de tierra y hielo, pues pongámonos de acuerdo, y se creó el Tratado Antártico, donde se estableció que la Antártida es un lugar único, una reserva del planeta, y que debemos preservarla, y que el único objetivo de ir allá es hacer ciencia. Maravilloso, ¿no? Son un lugar en el planeta, un laboratorio gigante, pero al mismo tiempo un templo de la naturaleza. Y eso es lo que se estableció en el Tratado Antártico, justo después de el año 49, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Colombia nos hace otra decisión inteligente. Nuestro país toma decisiones inteligentes a veces. Entonces, una decisión inteligente que tomamos como país fue adherirnos en su momento al Tratado Antártico Mundial. Y entonces Colombia hace parte de los países que dice: estoy de acuerdo con todo esto, y fuera de eso voy a apoyar ese proceso. Y ese apoyo entonces nos lleva a que Colombia haga parte de las expediciones científicas allí. Al día de hoy en la Antártida es un lugar donde no hay ciudades, ¿no? En la Antártida no hay ciudades, no hay ni un pueblito. Hay asentamientos de bases científicas. Ahorita les mostraré imágenes de algunas de ellas, pero esa permanencia muy temporal, corta en el tiempo de las personas, es solamente para hacer ciencia. Y entonces nosotros estamos aportando a ese programa, y cuando digo nosotros es Colombia, y también digo la Universidad Industrial de Santander. En nuestra universidad ya hemos participado previamente con otros proyectos de la Escuela de Biología, hubo otra participación en la Escuela de Física previamente, y ya he tenido yo la oportunidad de ir con este proyecto 2 veces a la Antártida, y estamos ya preparando maletas porque comenzando el año viajaremos de nuevo, y ya les hablaré un poquito más de por dónde y para qué. Y ese es el motivo de los que nos tiene el día de hoy aquí, es explicarles un poco esa ciencia que estamos haciendo en la Antártida, que en realidad la estamos haciendo acá, nos está llevando allá, y al mismo tiempo estamos fortaleciendo un ecosistema de ciencia y tecnología en nuestro país y en nuestra universidad. Antes que nada, pues agradecer a todas las personas que trabajan con uno, que esto es, en las fotos a veces queda una sola persona, pero en realidad para que esto sea posible hay todo un equipo de trabajo. Allí atrás están parte de mis estudiantes de maestría. De hecho hay un pre-antártico allá en el fondo, David, quien acaba de llegar de Cartagena, no de vacaciones, sino estaba haciendo el curso preantártico. David es estudiante de maestría en ingeniería de telecomunicaciones, y él viajará junto con Elian, que es otro estudiante de maestría, viajará conmigo en la próxima expedición. Entonces ustedes, el primer mensaje para llevarse a la casa es: yo, estudiante WIS, tengo la oportunidad de ir allá. Y entonces mi compromiso es mostrarles un poco cómo se hace eso. Entonces, a todas estas personas que están acá y los que quedaron tal vez por fuera, de pronto me excusan, pero muchísimas gracias a todo ese equipo de trabajo. Y bueno, aquí hay mucha luz, pero la primera pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo llega uno ahí? Esto es lo que yo llamo, si se ve en el folleto está bien, así que lo voy a hacer rotar con ustedes. Aquí está la fotografía. Es lo que yo llamo autorretrato con pingüinos a medianoche. Entonces esto es en enero de este año. Estaba en la segunda expedición. Bueno, yo soy astrónomo, ¿no? Entonces a nosotros nos encanta observar el cielo, y cuando todo el mundo duerme, pues uno ve la nube que se fue,
Entonces para uno es un momento maravilloso y sale uno corriendo y se le olvida del sueño y todas las demás cosas. Entonces mi sueño era hacer fotografías en la Antártida, del cielo. El problema es que en la Antártida la dinámica atmosférica es muy compleja y está cubierto de nubes casi todo el tiempo. Entonces es como en Bucaramanga, ¿no? Ser astrónomo en Bucaramanga es difícil. Termina uno de meteorólogo especialista en nubes. Entonces, justo esa noche, hubo un cielo muy despejado y tuve la oportunidad de salir, primero de pedir permiso para poder salir de la base, porque esto está lleno de fauna salvaje, o sea, toda esta fauna salvaje que está acá, inclusive los que están vestidos de rojos, sobre todo esta señora, la foca leopardo, mucha Bucaramanga. La foca leopardo es un animalote de 4,5 metros. Un animal de 4,5 metros que come todo menos la orca. O sea, todo lo que hay en la Antártida ella se lo come menos la orca, porque la orca se la come a ella. ¿Sí? Entonces es el segundo depredador más grande de la Antártida y pues vive justo en las afueras de la base nuestra. Es como el perrito de la casa que duerme afuera en la casa. Pues aquí hay un grupo, porque claro, a la base donde fuimos, ahorita les voy a mostrar las fotos, por eso hay tanta foto de pingüino. Es un lugar donde hay un asentamiento de pingüinos. Año a año ellos llegan, ellos no se quedan en el invierno, ni bobos que fueran. Entonces pasan el verano. Entonces con el verano hay buena música, buen ambiente, pues tienen un montón de bebés, hacen toda la población de pingüinos y aumenta la población de pingüinos de la isla a 8,000 pingüinos. Y es un islote que no es más grande que esta zona de la plazoleta de la biblioteca. Entonces uno literalmente está como viviendo en un gallinero lleno de pingüinos, y si uno quiere caminar le toca es como empujarlos de a poquito para poder andar, porque el Tratado Antártico, una de las cosas que dice es que está prohibido tocar los pingüinos. Esa es una de las preguntas que me hacen. Está prohibido tocar los pingüinos, no podemos tocarla, por más que uno los quiera abrazar y todo, no se puede. Pero pues están todo el tiempo ahí, y pues sí llega inevitablemente un momento en que uno pues tiene que tocarlos para empujarlos. ¿Y cómo llega uno allá? ¿Cómo llega uno allá? Bueno, aquí se me olvida. Bueno, es que aquí no se ve, desafortunadamente, sí, pero en la foto pueden ver, aquí están las auroras australes. Y eso para un astrónomo es, no, de hecho, eso es pornografía de alto nivel. ¿Sí? O sea, eso es lo más lindo que uno puede observar, ver las auroras australes, que son las luces de colores en el cielo. Y ese día tuve la oportunidad de verlas y de fotografiarlas. ¿Y cómo llega uno allá? Entonces ya la profesora Elga decía, yo tuve la oportunidad de formarme en Europa después de salir de aquí de la UIS, con una maleta llena de sueños. Me fui a Europa detrás del sueño de ser astrónomo y de ser ingeniero aeroespacial. Soñaba, como todos ustedes tienen sus respectivos sueños, el mío era coger algo y lanzarlo al espacio. Algún día, ese era mi objetivo de vida, que algo que yo hiciera con mis manos se fuera al espacio, y al día de hoy hay 3 objetos en los que he metido mis manos y están los 3 ya en el espacio. Son 3 misiones espaciales. Satélite climatológico SMOS, que orbita nuestro planeta, la misión interplanetaria hacia el planeta Mercurio, Bepi Colombo, que lleva ya 6 años viajando en el espacio y está próxima a llegar al planeta Mercurio, y el telescopio espacial Euclid, que se lanzó más recientemente, el año pasado. Y Euclid está observando, así como el telescopio espacial Hubble, Euclid está observando las galaxias más lejanas del universo. Entonces, Bepi Colombo, yo me especialicé en la construcción de las cámaras, el conjunto de cámaras que lleva a bordo la misión. En realidad son 3: una cámara de alta resolución en el visible, una cámara estéreo también en el visible, y una cámara espectrógrafo en el visible en infrarrojo cercano, que nos van a permitir obtener todas las imágenes de la superficie del planeta. Esa fue mi tesis doctoral.
esas frases raras que decía la profesora Edgarita en francés, era simplemente eso. Y eso que parece una cafetera, no es una cafetera, es la cámara. Cuando la terminamos en nuestro laboratorio en París, para hacerse una idea, es como una lavadora de estas chiquitas de grande, y ahí va a bordo todas las cámaras. Esto fue en las operaciones cuando la estábamos terminando, y esto es un laboratorio espacial. Es que aquí adentro es una cámara de vacío donde metemos la cámara completa, el conjunto de cámaras completo, y lo que hacemos es probar a ver si esa vaina va a funcionar, porque una vez la lancemos al espacio, pues no hay manera posible de ir a repararla. Esto va a ir, está viajando y se va a ubicar en el planeta Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, a la bobadita de 60 millones de kilómetros de nosotros. Sí, entonces, de 100 millones de kilómetros, 60 del Sol, a 100 millones de kilómetros de nosotros. Entonces no hay manera posible de que a uno, oye, espere, se me olvidó poner el cable en el... Ay, profesor, pero era un menos. Sí, no hay manera posible de... Aquí hay mucho de humanidades, no se rieron. Entonces, hacer algo para el espacio es sumamente difícil, ¿no? Imagínense ustedes la órbita alrededor del planeta Mercurio, cuando está en el lado del día, hacen cálidos 450 grados Celsius, y cuando el satélite pasa al lado que llamamos de eclipse, de noche, la temperatura se cae a menos 200 grados Celsius, y la órbita del satélite la hace cada 45 minutos. 90 minutos la órbita completa, pero 45 minutos del día a la noche. Entonces imagínense ustedes el proyecto de semestre: diseñe un computador que cada 45 minutos se meta en un horno de fundición, funcione, tome fotos, y a los 45 minutos lo saque y lo meta en nitrógeno líquido y siga funcionando. Haga eso de manera continua durante mínimo un año de la Tierra. Eso es a lo que se va a someter mi tesis doctoral. Todavía no ha llegado, entonces todavía estoy cruzando dedos, pero lo aprobamos bastante bien. Pero eso es hacer cosas que van al espacio. Es muy difícil. Es muy difícil porque las condiciones son muy complejas y nos hacen un nivel de exigencia muy grande en la calidad de las cosas. Además que son cosas nuevas, no existen, no es como, sí, vaya allá al Home Center y cómprese una cámara y una tapita para ponerla. No, todo eso es nuevo, no existe. Se creó solamente para eso. Esto es la sonda, las dos sondas. Aquí hay una, aquí está la otra. Aquí hay una persona para hacerse una idea del tamaño. Son las dos sondas. Cuando ya pusimos nuestro instrumento adentro de la sonda, el instrumento va por acá, por un lado, por aquí en un costado de estos. Y en la parte de abajo hay otro módulo que es el que la impulsa. Y esto la lanzamos en el 2018, y en octubre del 2021, hace 3 años, llegó por primera vez al planeta, a Mercurio. Entonces, claro, es un evento muy grande. Entonces, ¿qué hizo? Pues se volteó y se tomó una selfie. Entonces, aquí vemos un pedazo de la sonda. Aquí vemos otro, son antenas. Aquí esto es un magnetómetro, un experimento, porque Mercurio tiene campo magnético. Es una curiosidad grandísima del planeta, porque es muy chiquito, no debería tener campo magnético. Entonces, al tener campo magnético, la siguiente pregunta, bueno, es ¿qué es lo que lo está generando? Si es más o menos un poquito más como del tamaño de la Luna. Resulta que el núcleo, la hipótesis es que el núcleo está lleno de hierro, metal fundido. Entonces, primer quiz de electromagnetismo. Un metal girando que produce campo eléctrico, ¿no? Y hay una corriente que circula. Entonces, ahí el planeta al interior está lleno de hierro, y casi todo el interior del planeta es metal fundido. Entonces, por eso lleva todo este montón de experimentos. Y bueno, uno dice, bueno, listo, chévere, muy bacano, pero eso es de los franceses. Y en Colombia. Y pues yo regresé acá a Colombia justamente
a tratar de aportar, desde mi experiencia, aportar al país en este desarrollo. Entonces, cuando me vinculo a la universidad, nos tomamos un café con un par de colegas, el profesor Germán Chaparro en particular, y decidimos apostarle a desarrollar la radioastronomía en nuestro país, hacer todo lo posible para que esta área de la ciencia pues, se pudiese desarrollar en el país. Al mismo tiempo, al vincularme aquí en la universidad, creamos nuestro semillero de investigación, el semillero de cohetería Wizard Espacial, SCUA, en el cual hacemos de todo un poco, y de todo un poco en el área de aeroespacial. Entonces hacemos cohetes, hacemos aviones y hacemos satélites. Esto de acá es un satélite de verdad, es un satélite que tiene la Fuerza Aérea de Colombia en Cali, y aquí está, con un poquito menos de años, más vigoroso, otro personaje que está allá atrás al fondo, Leandro, quien está ya le están poniendo el diploma de grado de magíster, porque acaba de sustentar su tesis de investigación de maestría la semana pasada. Se va para grado meritorio, se gradúa con honores, y es alguien que ha trabajado con nosotros desde el pregrado en el semillero, hizo su trabajo de grado, ahora hizo su maestría y aprendió a hacer satélites en Colombia. Es posible al día de hoy hacer satélites en Colombia, es posible hacer satélites en la UIS. Eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. No necesitamos irnos ahora a todos afuera del país a aprender a hacer estas cosas. Ya hay una masa crítica de investigadores acá que estamos desarrollando este tipo de procesos. Y bueno, en todo ese andamiaje del grupo de investigación y de nuestro día a día, ¿no? Es que el profesor no solamente dicta clases, la visión que todo estudiante tiene. El profesor solamente dicta clases, sale del salón y se va a tomar tinto. No, hacemos actividades de investigación, formamos, educamos y también divulgamos, comunicamos nuestras actividades. Entonces, dentro de nuestro semillero, pues tenemos estudiantes de pregrado, de maestría, un montón de estudiantes. Propiciamos también motivamos a que más mujeres entren en las actividades científicas STEM, y así arrancamos el año 2016. Recién llegué yo a la universidad, y este fue nuestro primer proyecto espacial. Fue cuatro pedazos de tubo de PVC, y esos 4 pedazos de tubo de PVC fue el primer banco de pruebas con el que al siguiente año construimos nuestros primeros cohetes chiquititos, y que pues más gente se iba a enterar. Estaban lanzando cohetes en la UIS, entonces se venían, y pues se creció la familia, y hacia el 2019 lanzamos nuestro primer cohete desde el campus de la UIS, ahí en la cancha de arena. Fue nuestro primero. El primero se fue hacia el barrio del norte, lanzamos el segundo, y el segundo se fue más arribita, y entonces ese fue el último. Sí, porque cayó en el batallón, entonces eso no quedó grabado. Entonces a los del batallón no les gustó mucho la idea de que estudiantes de la UIS estuvieran lanzando cohetes desde el campus de la universidad y que ya pudieran alcanzar en la segunda división, ¿no? Entonces fue una llamada bien graciosa, bien amena. Pero eso nos motivó mucho decimos, así, bueno, uno está acostumbrado a los videos de SpaceX, y esto lo hicieron estudiantes. Este otro de acá es muy especial porque es una botella de agua, de gaseosa de Coca-Cola, y está impulsado solo con agua, y llegó a 100 metros de altura, y lo hicimos en el marco de U24, con WIS-Ingenium y U24, y lo hicieron estudiantes que la semana anterior no tenían ni idea de cómo hacer un cohete. Y ese es el tipo de cosas que pues hacemos para motivarlos. Y al día de hoy, pues bueno, ya tenemos un grupo grandote, estudiantes de pregrado, de maestría y próximamente de doctorado, y pues también trabajamos mucho con niñas y niños, llevándoles este aprendizaje, y desde pequeños enseñándoles que una educación basada en las ciencias
pues les puede permitir un montón de alternativas de vida. Entonces, eso, efectos colaterales de todo esto, pues viajar fuera del país. No solamente viajar dentro del país en eventos nacionales y también pues a otros países. Entonces, en el año 2022 tuvimos la oportunidad de participar en el Latin American Space Challenge, que es el segundo concurso de cohetería más grande del mundo, después del que hacen en Estados Unidos. Y ganamos. Ganamos, somos los campeones latinoamericanos. Este fue nuestro cohete, explotó, sí, explotó, pero ganamos, o sea, era tan bueno que ocupamos un buen lugar. Y fuimos con 15 estudiantes de la universidad, 15 estudiantes, también para ahí veo a Karen, que hizo parte de este grupo de estudiantes que desarrolló nuestro cohete, y Karen también está ahorita cuasi graduada de pregrado, acaba de sustentar también su trabajo de pregrado, que también obviamente lo hizo en actividades con nosotros. Dentro del otro U23, 22, hicimos Agromigra, otro proyecto que nos llevó a ganar un concurso de la NASA. Sí, no, de verdad, o sea, de la NASA de verdad, no de todos esos que aparecen en la entidad. Sí, gané un concurso, no, este fue de verdad. Y lo hicimos también con estudiantes de aquí de la UIS. Y bueno, todo esto nos tiene haciendo observación de la Tierra y el espacio. Es nuestro caso de estudio es observar el universo y observar la Tierra desde la atmósfera y desde el espacio. Todo lo que podamos hacer ahí es nuestro objetivo científico, y ahí desarrollamos instrumentos científicos, tenemos que hacer nuestros propios instrumentos y construimos diferentes plataformas, cohetes, sondas, satélites, y teníamos una necesidad enorme, comunicar los diferentes dispositivos, de hacer un desarrollo en telecomunicaciones. Y esas telecomunicaciones, al tiempo, pues aquí en la UIS ya había un grupo de profesores especialistas en el área de telecomunicaciones, y los convencí de hacer una vaina que eso es como irse allá detrás de bienestar universitario, ¿sí? Vamos a hacer un telescopio en radio para detectar la señal después del origen del universo. Entonces me dijeron, vamos, hágale. Entonces nos propusimos hacer eso y desarrollar la radioastronomía. Y entonces, antes de explicar un poquito, ya vienen los pingüinos, tranquilos. Entonces, primero hay que entender un poco lo que hace un científico. Un científico observa, todo el tiempo observa lo que le rodea, piensa y concluye a partir de esas observaciones. Pero resulta que en nuestro universo, observar con nuestros ojos no es suficiente. Uno cree que mira y que todo lo que ve es todo lo que hay, pero resulta que lo que no vemos es de las cosas más abundantes del universo. Si yo les dijera, bueno, ¿y qué hay detrás de esa bolsa? ¿Cómo harían ustedes para mirar qué hay detrás de esa bolsa? Entonces, no es magia, es ciencia, y es utilizar la radiación electromagnética para observar otras cosas que no vemos con nuestros ojos. Entonces esta es la misma imagen, solo que tomada con una cámara termográfica. Es una cámara que recibe la radiación térmica de los cuerpos, y con eso, y resulta que esa radiación son fotones infrarrojos. Entonces, como son fotones, entonces por allá en el curso de ondas y partículas les explicaron, entonces tiene un comportamiento de onda y de partícula, y es una onda que se caracteriza por una longitud de onda. ¿Cuánto mide el largo de la onda? Entonces, entre más pequeño es esa longitud de onda, pues puede atravesar ciertas cosas que para nosotros son sólidas, para la radiación no lo es. Entonces la radiación que está saliendo del cuerpo de esta persona, la longitud de onda es tan pequeña que es capaz de atravesar
lo que para nosotros es una cosa sólida, como una bolsa, ¿no? Pues yo pongo líquido porque no es una mochila, no se le va a salir el agua. Pero resulta que la luz sí se sale. Como si no se ve nada. Ah, sí, pero en el infrarrojo sí. Sí, entonces el astrónomo lo que hace es observar el universo con diferentes ojos, y a eso nos dedicamos. Con nuestros propios ojos solamente vemos una pequeña partecita de todo lo que hay en el universo. Esta es la misma galaxia observada a diferentes longitudes de onda. ¿Cuál es la diferencia entre los rayos X y el amarillo y verde de mi querido y glorioso Atlético Bucaramanga, campeón del fútbol colombiano año 2024? ¿Cuál es? La longitud de onda. ¿Sí? El color amarillo, lo único que lo hace diferente de los rayos X es que tiene una longitud de onda más grande que los rayos X. Entre más chiquitita la longitud de onda, quiere decir que está oscilando mucho más rápido, porque son más movimientos por unidad de tiempo, por segundo. Y entonces, ¿qué pasa si nos ponemos todos a brincar acá el tiempo? ¿Qué sucedería? ¿Qué es la primera sensación que empezamos a sentir todos? ¿Ah? Vibración, listo, pero ¿qué más? Si apago yo el ventilador y calor, ¿no? O sea, el movimiento genera... Entonces hay mucha energía, y justamente las ondas transportan energía, y entre más corta la longitud de onda, más energía transporta. Por eso los rayos X, la ciencia ficción, ¿no? Todo lo destruyen con rayos X, y pues hoy, al día de hoy, se usa para hacer cortes, para hacer un montón de cosas. Los pingüinos que están allá en la entrada se cortaron con rayo láser. Entonces, entre más corta la longitud de onda, más energética. Y hay otras longitudes de onda ya muy grandes, y están lo que llamamos el espectro de radio. Entonces, la señal de mi voz está entrando aquí al micrófono, pero acá adentro, allá atrás, hay un transmisor de radio que le está enviando esa señal allá a una consola, ¿sí? Y esa señal viajó como una onda de radio a una longitud de onda específica. De la misma manera, el universo también emite señales de radio. Entonces podríamos ver al universo como una gran estación, una cadena de emisoras de radio, cada una de las emisoras a diferentes longitudes de onda. Y entonces también podemos observar el universo en señales de radio. Y de hecho podemos construir imágenes a partir de esas señales de radio. Sí, resulta que hay una técnica que se llama la interferometría de radio, y es tomar la señal de diferentes antenas, mezclarlas, y ese proceso genera una imagen. Entonces, esa misma galaxia que vemos aquí, como la veríamos con nuestros ojos, en radio se ve de esta manera. Y entonces la radio, que está al otro extremo, son las longitudes de onda mucho más grandes. Si las más cortas son las más energéticas y más calientes, ¿qué sucederá entonces con las otras? Con las ondas de radio, que son muy grandes. Entonces van a corresponder a radiación de cuerpos muy fríos en el universo. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, el polvo de estrellas, ¿sí? El polvo de las estrellas y el gas, y sobre todo el hidrógeno, que está por ahí dando vueltas en el universo, y lo vemos aquí muy bien en las galaxias. Todo esto, estas zonas brillantes, no son estrellas resueltas, es polvo y gas que forman junto a las estrellas las galaxias. Las estrellas sí son reactores nucleares, y entonces ellas sí están generando energía, pues convirtiéndola por los procesos nucleares al interior de las estrellas. Ellas sí son muy calientes, ¿no? La temperatura del Sol, ¿cuánto es? Estudiantes de instrumentación. La temperatura de la superficie del Sol son 5700 Kelvin. Es muy caliente. Cualquier horno de fundición de la Tierra no alcanza esa temperatura.
Entonces el sol es muy caliente y él emite, por eso, emite señales, rayos X, rayos ultravioleta, ¿no? Aquí nos llegan un montón de ultravioleta del sol y eso proviene en gran parte de esa radiación térmica del sol, pero también los compuestos del sol producen, los demás elementos del sol producen otro tipo de radiación. Y al final, pues a lo largo de todo esto, que lo llamamos el espectro electromagnético, entonces lo agrupamos. Entonces tenemos los rayos gamma, que son las ondas más energéticas, los rayos X, el ultravioleta, el espectro visible, el infrarrojo, y luego después del infrarrojo, de ahí para allá, todo el resto son ondas de radio, y que las subclasificamos en función de esa longitud de onda. Entonces aparecen las microondas, las señales de radio y televisión, entonces los servicios comerciales, y ya ondas mucho más grandes, hay ondas de kilómetros de largo, ¿sí? Una onda de AM, del radio AM, puede ser de kilómetros de largo, mientras que una onda de FM es apenas una fracción de metro, 3-4 metros. Y eso, también para que lo digan hoy al mediodía cuando estén almorzando con sus papás: mamá, ¿sí sabía por qué en el cañón del Chicamocha, en el fondo del cañón del Chicamocha, se escucha el radio AM pero no se escucha la FM? ¿Por qué? Por esa longitud de onda. Porque la de AM es tan grande que puede sortear las montañas, ¿sí? Y puede entrar allá y por reflexiones llega al fondo del cañón. Entonces por eso les llega la AM allá al fondo del cañón. Y la FM, que todo el mundo escucha, entonces se pierde apenas uno entra al cañón. Y es por eso, porque la longitud de onda de esas ondas de radio es muy pequeña respecto a las montañas y queda perdida allí adentro. Entonces, detectar las señales de radio pues no es una tarea fácil, y al mismo tiempo, como les decía, el universo emite esas señales de radio. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, entonces, si hacemos una gráfica en función de la frecuencia de emisión y de la intensidad de energía, finalmente pónganle aquí las unidades que quieran, pero al final es intensidad de energía. Entonces, ¿cuánta energía me llega respecto a esa frecuencia? ¿Y eso a qué se parece? ¿A qué se les parece eso? Bueno, pues sí tiene forma de electrocardiograma, pero también piensen, bueno, es que ustedes son muy jóvenes, ¿no? Entonces, pero el radio viejito, que uno giraba la perilla y se mueve, uno lo que hace es sintonizar la emisora, ¿no? Entonces, pero cuando sintonizan, ¿cuál es la emisora de la UIS? ¿Cuál es la frecuencia? 96 ¿qué? 96.5. No, muy grave, corchados todos. Entonces, eso es simplemente la frecuencia a la cual está emitiendo la emisora de la UIS. Si yo me paro en otra frecuencia, no hay energía de la emisora de la UIS, entonces no sintonizo esa señal. Y este espectro lo que me está mostrando es las emisiones. ¿Hay ingenieros químicos o químicos puros por acá? Entonces, C2H5CN, ¿a qué corresponde? Entonces ahí tenemos hidrocarburos, ¿sí? Ahí lo que tenemos es moléculas formadas por carbono e hidrógeno, y esas son moléculas que están por allá en otra galaxia, y ellas emiten también, por sus procesos físicos, emiten señales de radio. ¿Y por qué lo sabemos? Personas como la doctora Elena Stanchenko conocen muy bien esto, la espectroscopía molecular. Eso es lo que hace la profe Elena. Sintoniza las señales yo le dije una vez a eso, le pareció maravilloso. Usted lo que hace es sintonizar la señal de radio que emiten las plantas. Eso suena muy romántico, ¿sí? Porque los compuestos de los aromáticos de sus plantas son estas cosas, y entonces ellos emiten una señal a esa frecuencia. Entonces, como una emisora. Entonces, la emisora del amoníaco, la emisora del azúcar, ¿no? O sea,
Y por eso nos han dicho, y ustedes leen alguna vez, ¡ay, tal galaxia que huele dulce! ¿Y es por qué? Porque se ha recibido la emisión en radio de esas moléculas y hemos encontrado esas moléculas en otros lugares del universo. ¿Cuáles? Un montón de compuestos. Entonces, las estrellas, algunos planetas, las galaxias, los gases y polvo de las estrellas, todo emite señales de radio. Y eso dio origen a la radioastronomía. Y entonces la radioastronomía es una técnica de la astronomía y la astrofísica para estudiar el universo a través de esas señales de radio. Y lo bueno es que las señales de radio viajan a través de todo el universo espacio es vacío. Y entonces aquí en la Tierra podemos recibir esas señales de radio. Entonces no tenemos que ir hasta allá, a estos lugares, para detectar esos compuestos, sino que los podemos detectar a distancia utilizando esos radiotelescopios. Y entonces un radiotelescopio, de manera muy genérica, esto es la autopsia de un radiotelescopio que hizo Karen con Felipe en su trabajo de pregrado, es una antena que es como un balde, ¿no? Nosotros los astrónomos nos paramos ahí en la calle con baldes gigantes a recolectar ¿qué? Fotones, luz. Entonces un telescopio clásico, el de los espejos, es un balde que recoge fotones visibles. Y una antena de radio de estas es otro balde que recoge fotones de radio, ondas de radio, más correctamente. Entonces, entre más grande el balde, pues más energía recolecto, ¿no? Más señal recolecto. Entonces uno quisiera tener un telescopio mega gigante o una antena muy gigante. ¿Para qué? Para poder recolectar más señal. Porque resulta que estas señales son muy, muy tenues, son extremadamente tenues, sobre todo cuando yo las comparo con las señales artificiales, ¿no? La señal del celular, la señal de radio, la de los radioteléfonos, es miles, millones de veces más potente que la señal de radio que nos llega de otra galaxia. Entonces necesitamos antenas muy grandes para colectar señales. Y fuera de eso, apenas las detectamos, son tan pequeñas, ahorita que nos hablaban del electrocardiograma, uno en el electrocardiograma ve, bueno, ustedes todavía no les hacen esas vainas, pero a uno le empiezan a hacer eso en algún momento de la vida. Entonces, entonces si aparece una señal chiquitita, eso ya es cuidado, ¿sí? Porque es que el corazón ya empieza a brincar para otro lado y entonces hay que tener cuidado porque, y eso emite señales de radio también, y eso también las detectamos. Pero son muy chiquititas, entonces para poder detectarlas mejor, ¿qué hacemos? Pues le ponemos amplificadores. Entonces el amplificador, así como aquí mi voz está siendo amplificada para que ustedes me puedan escuchar, también nos sirve para amplificar estas señales. Y esa señal la llevamos en un cable a través de un dispositivo de radio que finalmente lo que hace es digitalizar la señal. Es una señal analógica y la llevamos al mundo digital, y entonces ya cuando la pongo digital la puedo meter en un computador, y al meterla en un computador la puedo procesar y hacer toda la magia que yo quiera con eso. Entonces, en términos genéricos, un radiotelescopio es un balde que recolecta señales de radio, las procesa, las amplifica, las organiza, las filtra también y las pone a disposición en un computador. Y entonces, ¿a qué parece una señal de radio? Esta es una muy famosa, esta es bien viejita, del año 1977, es la famosa señal wow. Yo tengo un efecto que se llama el efecto pingüino, que también produce la misma señal. Entonces cuando ven un pingüino dicen, ah, wow. ¿Sí? Entonces esto era los radioastrónomos de la época, año 77, ¿no? Pink Floyd y los ácidos estaban en su esplendor, y entonces la gente, un montón de gente escuchaba música, mientras que otra gente escuchaba señales del universo. No habían equipos digitales como los tenemos hoy en día, y entonces las señales se detectaban, pero en vez de grabarlas en un disco duro, se anotaba el valor en una hoja de papel. Entonces el valor de intensidad de ese píxel vale tanto, y anotaban el valor. Una frecuencia un poquito al lado, otro valor. Entonces cada línea de estas es una frecuencia diferente, y en el tiempo, entonces un segundo después adquirían de nuevo la señal
y empezaban a notar. Entonces eso era una tarea bastante tediosa, y sobre todo interpretar esos datos, ¿no? O sea, imagínense ver estos números y entender algo ahí. Pero resulta que aquí estos números era ruido de fondo, era simplemente no había señal, y de repente encontraron una señal que se mantuvo un montón de tiempo, casi un minuto, y luego desapareció, muy fuerte, y luego simplemente desapareció. Y la persona que estaba viendo eso, pues le causó curiosidad y escribió ahí, wow. ¿Por qué? Porque eso ¿a qué podría, visto de otra manera, esa señal era esto, ¿no? Esto era lo que estaba detectando, o sea, nada. Y de un momento a otro, durante 2 minutos, este radiotelescopio apuntaba hacia el cielo, pero era tan grande que no se puede mover. Entonces, él se queda quieto. ¿Y qué es lo que detecta? Entonces, lo que detecta es lo que va pasando por encima de él. Entonces estaba pasando una estrella, estaba apuntando hacia una estrella, y entonces esta señal era casi como, oiga Julián, le estamos llamando, y pasó la estrella, ¿no? Entonces básicamente pensó que los estaban llamando los extraterrestres, pero pasaba ahí, oiga, conteste, y la Tierra rotaba, y entonces la señal se perdió, pero alcanzamos a dejar ese registro. Y no correspondía a ningún otro registro previo de otra señal, sí creada por algún compuesto. Apuntaron todos los radiotelescopios hacia allá y hasta el día de hoy no se ha vuelto a detectar esa señal. Hoy en día, con los equipos digitales, a esto se parece una señal de un radiotelescopio. Entonces, al ser digital, cada píxel representa cada color representa un valor, y entonces aquí efectivamente pues hay mucha más señal, aquí no hay casi señal, aquí hay mucha señal, y cada línea temporal es esto. Entonces es como si la película estuviese pasando acá. Entonces aquí no había nada, y de golpe a esta frecuencia, porque la señal aquí es frecuencia, a esta frecuencia hay un pico de señal, se mantiene en el tiempo y luego desaparece. Entonces, eso es básicamente las señales que tiene un radiotelescopio. Vistos de otra manera, es esto. Esto hace parte también del trabajo de grado de Karen y de Felipe, y con ellos hicimos un radiotelescopio para detectar una frecuencia muy específica, una emisora del universo muy popular, no es Tropicana, es la emisora del hidrógeno molecular en el universo. Entonces el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, está por todos lados, y el hidrógeno en estado molecular tiene un electrón, y su electrón por ahí cada 1000 años, cada mucho tiempo, de tanto en tanto, él cambia solito de spin, el electrón cambia de spin, entonces él gira para otro lado, el spin del electrón. Ese cambio del spin produce una señal en radio a una frecuencia específica, 1420 MHz. Esa es una frecuencia muy conocida. Y entonces, como hay tantísimo hidrógeno en el universo, ¿ven cuántos átomos de hidrógeno pueden haber en el universo? La probabilidad de que yo apunte al cielo una antena centrada a esa frecuencia y que justo hayan electrones cambiando de spin es continua, es permanente. Todo el tiempo voy a estar detectando esos electrones. O sea, en promedio todos los electrones del hidrógeno del universo están cambiando de spin permanentemente. Entonces hay una señal continua permanente a 1420 MHz que es producto del hidrógeno. ¿Cuál vemos más cercano a nosotros? El hidrógeno que está en nuestra propia galaxia. Entonces cuando apuntamos al cielo y miramos nuestra propia galaxia, vemos esta señal. Y eso fue lo que hicimos con el radiotelescopio que analizamos, que construimos.
¿Qué es la imagen de la derecha? ¿La reconoce? ¿Alguien reconoce esta imagen? ¿Cuál? Sí, señores, este es el agujero negro de nuestra propia galaxia. ¿Y qué tiene en común con un horno de microondas? ¿Qué creen que tiene en común un agujero negro, la imagen de este agujero negro con un horno de microondas? Pues resulta que esta señal del agujero negro, en realidad el agujero negro no está, que si estuviese estaríamos contradiciéndonos. Es negro, está ahí adentro, que no se ve. Lo que estamos viendo es lo que llamamos el horizonte de sucesos, es lo que está alrededor del agujero negro. Y esta señal que sale del horizonte de sucesos es una señal que se encuentra en radio, en ondas milimétricas, de tamaños de milímetros. Pues resulta que esas mismas ondas milimétricas y submilimétricas son las mismas ondas que forman el espectro de microondas con las cuales funciona el horno de microondas, ¿no? Entonces, cuando estén en el postre, hoy al mediodía, después de echarle el primer comentario, ahora díganle a su mamá: ¿sí sabía, mamá, que el horno de microondas emite una señal muy parecida a un agujero negro? Y resulta que esa señal le encanta el agua. O sea, el agua es feliz recibiendo radiación de ese tipo de longitud de ondas, absorbe toda esa radiación. Y entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué sucede cuando aumenta la radiación en el cuerpo? ¿Qué aumenta? La temperatura. Pues entonces, así es que funciona el horno de microondas. El horno de microondas lo que tiene adentro es una emisora de señales en microondas y le pega a los alimentos. ¿Y los alimentos que tienen adentro? Agua, ¿sí? Y es el agua de los alimentos la que se calienta, y ese calor es el que cocina los alimentos. Entonces, cada vez que usan el horno de microondas, piensen en que están haciendo la misma radiación con la que hemos observado los agujeros negros. Y eso se hizo con radiotelescopios alrededor de todo el planeta. Radiotelescopios en todos lados. Se unió la señal de todos esos radiotelescopios, porque claro, el agujero negro es extremadamente pequeño, es muy tenue, está bien lejos, y entonces detectarlos era imposible hasta hace unos años. Necesitábamos un balde gigante. ¿Qué tan grande? Pues el que se usó para crear este es el otro agujero, el de M87, fue el primero que se detectó, es el núcleo de otra galaxia. Se utilizaron telescopios en todo el planeta Tierra, y al unirlos entre ellos se formó el equivalente de una antena de diámetro como todo el planeta Tierra. Entonces imagínense ustedes una antena de todo el diámetro de la Tierra. Eso fue lo que nos permitió poder detectar esta imagen. Uno solo es imposible. La mezcla de todos esos radiotelescopios es lo que permite obtener esa imagen. Y uno de esos observatorios es el Observatorio de ALMA, que queda en el desierto de Atacama, en Chile, a 5.050 metros de altura. ¿Por qué creen que lo pusieron allá? Yo ya les di la respuesta hace un momentito. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Recuerdan que les dije que a las ondas de microondas les encanta qué? El agua. La absorben. ¿Y qué tiene la atmósfera? Agua. Vapor de agua. Detectar esas señales que vienen del espacio tienen que atravesar la atmósfera antes de que lleguen a las antenas. Entonces, si las pongo al nivel del mar, o las pongo en una ciudad bien húmeda como Bucaramanga, no detecto nada de señal. La señal es completamente absorbida por el vapor de agua en la atmósfera. Entonces, en Atacama, esto está a 5.050 metros de altura sobre el nivel del mar, y es uno de los lugares más secos del planeta. Entonces, ahí para arriba prácticamente no hay agua en la atmósfera, y por eso esas antenas están ahí. Y por eso ahí estamos usando oxígeno
no es que suframos de los pulmones, sino que a esa altura pues no hay casi oxígeno en la atmósfera, y si uno se quita el oxígeno adicional realmente la pasa mal. Tuve la oportunidad de ir ahorita en agosto con los dos estudiantes de maestría que les mencionaba, que están haciendo sus proyectos de investigación desarrollando radiotelescopios, y estuvimos allá en Chile trabajando en ese observatorio. ¿Y para qué? Pues porque queremos construir un radiotelescopio en Colombia. Queremos hacer un radiotelescopio profesional en nuestro país, pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber dónde lo vamos a ubicar. ¿Sí? ¿Cuál es el sitio más idóneo para buscar un radiotelescopio? Entonces empezamos a buscar sitios aquí, pues en Santander, ¿no? Tocaba lidiar con la fauna local, y eso fue lo que finalmente nos terminó llevando hasta la Antártida. Venga, les cuento el cuento. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar un sistema para caracterizar el cielo, para poder decir, este lugar es bueno para radio, para hacer radioastronomía, este no. ¿Cuál creen ustedes que es un lugar bueno para hacer radioastronomía? ¿Cuál creen ustedes que sería? Donde no haya luz es para hacer astronomía observacional, ¿sí? Donde buscamos cielos despejados para poder ver las estrellas, porque lo que yo veo con mis ojos lo ve el telescopio. Si yo veo nubes, pues no veo nada. Efectivamente, esos son para hacer astronomía observacional en el visible. Y de lo que les he dicho, entonces, ¿cuál debería ser un lugar para hacer observaciones en radio? Silenciosos, y los llamamos radiosilenciosos. Entonces, lugares donde las señales artificiales creadas por el hombre en radio o no hayan o sean muy pequeñitas, o sea, donde no agarre señal el teléfono, básicamente. Y en un mundo hiperconectado, donde el señor Elon Musk está lanzando 60 satélites cada semana al espacio y ya tiene más de 10.000 en órbita, son pequeñas emisoras de radio cada uno de ellos, irradiando, porque el objetivo es que donde usted esté parado en el planeta tenga internet. En la Antártida teníamos internet con satélites de Starlink. Pues va en contravía de lo que queremos hacer los astrónomos, porque eso es, bueno, ustedes se vieron Wall-E, ¿sí? ¿Cómo era el planeta de Wall-E? Lleno de basura espacial alrededor, ¿no? El equivalente es la señal de radio, que no nos va a permitir en algún momento observar el universo, porque no es que haya una nube de escombros que nos tape las cosas, sino va a haber un montón de emisoras de radio bloqueándonos las señales. Y ya está pasando, eso es un problema grande. Entonces desarrollamos un sistema gracias a proyectos de investigación financiados acá, tanto por la Vicerrectoría de Investigación de la UIS como por la Agencia Nacional del Espectro, la ANE, el Ministerio de Comunicaciones en Colombia y MinCiencias, y desarrollamos este tráiler que contiene un montón de equipos para poder justamente caracterizar el cielo en radio y mirar las señales. Entonces esto es básicamente antenas, los radios y todo el andamiaje que se necesita para que eso funcione. Es básicamente lo que está descrito en esa imagen. Fue un logro muy grande tenerlo, y al mismo tiempo pues empezamos a aprender, porque nosotros también tenemos que seguir aprendiendo cosas. No crean que por hacer un doctorado ya se las saben todas. Hacer un doctorado es darse cuenta que uno no sabe nada, básicamente. Pero es la motivación más grande para seguir estudiando. Y entonces seguimos aprendiendo y descubrimos todo el mundo de la radioastronomía, y entonces pues nos trajimos a los expertos en radioastronomía, y entonces trajimos en el año 2019, en enero del año del 2019, al profesor Ricardo Bustos. No, eso fue en septiembre del 2019, y luego en enero entregamos el radio, y Ricardo vino y nos enseñó lo que estaban haciendo allá en Chile para detectar ondas de radio del cielo profundo. Empezamos a formar estudiantes, desarrollamos el sistema de radio e hicimos una campaña por las montañas de Santander y por... ¿alguien reconoce esto? No es que no se ve muy bien, pero aquí hay una montaña que es cuadrada, muy conocida en Colombia, mi amigo caminante.
el Nevado del Cocuy, ¿sí? Entonces este es el Nevado del Cocuy, y resulta que el Nevado del Cocuy es alto y por un lado del Nevado del Cocuy es bien seco. Entonces es un sitio candidato para poder estudiar ondas del milimétrico. Entonces llevamos unas antenas para allá a medir y medimos en otros lugares. Y al final, pues, que los espectros, ¿no? Entonces obtuvimos señales. Cada pico es una emisora de radio, una cadena de televisión, un celador hablando por radioteléfono o alguien escuchando Tropicana. Entonces, pues esto no es bueno, porque esto lo que quiere decir es que está lleno, contaminado el espectro en radio. Entonces lo que uno busca es lugares donde no hayan esos picos. Y guarden esa imagen, tenganla presente en mente. Pero en estas zonas es imposible, o sea, no podemos, vivimos rodeados de señales de radio. Entonces tenemos que hacer algo que se llama la convivencia. Poder estudiar el universo al mismo tiempo que nos comunicamos. Entonces se están protegiendo diferentes bandas de frecuencia fundamentales. Por ejemplo, esta de 1420 MHz, ustedes no van a encontrar ni una emisora, ni una cadena de televisión, ni un teléfono celular operando en esa frecuencia, que es la de hidrógeno. Esa frecuencia está protegida a nivel mundial. Nadie puede desarrollar un equipo de radio en esa frecuencia, porque es que si no, nos cegaríamos por completo del estudio del universo. Y entonces hemos ya buscado un par de sitios acá en Santander, y entonces ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo el conjunto de radiotelescopios, el conjunto de instrumentos, y entonces estamos, así como el de ALMA, que son varias antenas en interferometría, pues nosotros estamos haciendo nuestro ALMA chiquito, nuestro ALMITO, y ¿reconocen el lugar? La sede de Guatiguará de la UIS. Entonces en el campus de Guatiguará tenemos ya montadas nuestras antenas. Estas corresponden a la tesis de maestría también de Elian, y con otro grupo de estudiantes de pregrado también comenzamos a hacer diversos proyectos de pregrado. Aquí tenemos a la señorita que acaba de comenzar su trabajo de grado, haciendo sus aportes a la construcción de este radiotelescopio. Y pues esto es parte del equipo de jóvenes investigadores, del cual me siento muy orgulloso, a pesar que los regañan a veces, no tienes que exigirles, porque es que hacer estas cosas no es fácil. Entonces es mucho trabajo entre todos. Afortunadamente hemos avanzado un montón, y gracias a un proyecto actual de MinCiencias que estamos ejecutando, estamos construyendo, bueno, aquí atrás está el shelter que vimos en la semana anterior. Estamos construyendo el primer radio observatorio astronómico profesional de Colombia, y lo estamos haciendo acá en la UIS, y lo están haciendo ustedes. De esos resultados tenemos antenas específicas, las han construido los mismos estudiantes, y aquí adquiriendo señales de radio del universo, apuntando al cielo y detectando esa señal del hidrógeno molecular de la que les estaba hablando hace un rato. Pero también estamos haciendo algo bien bonito, y es enseñarle a las niñas y a los niños a hacer esto y aprender con la ciencia. Entonces nos fuimos a un colegio en Matanza, y el Colegio Liscano Flores, y hemos hecho actividades de apropiación social con ellos, les hemos enseñado sobre la radio, y eso hacia dónde nos está llevando. Entonces, esos dispositivos, ¿para qué? ¿Cuál es la pregunta científica que queremos responder? ¿O cuáles son las preguntas científicas que queremos responder? Una de ellas es: si la película de la historia del universo se extendiera en una línea, en un extremo tendríamos el Big Bang, el origen del universo, y al otro extremo tendríamos lo que llamamos el tiempo presente, nosotros, actualmente. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó el universo? No más, sino apenas 13.800 millones de años. ¿Sí? No sé si ustedes pueden dimensionar eso, 13.800 millones de años. Esa es la edad del universo. Y resulta que poco después del Big Bang, el universo era como una pared blanca. Para donde uno mirara, todo era igualito.
la misma temperatura, la misma distribución de materia, de energía, todo era igual. ¿Y qué pasa en el tiempo presente cuando uno mira el universo? Todo es absolutamente diverso. Hay galaxias, hay estrellas, hay planetas, hay gas en el espacio, y están ustedes, estoy yo, están estas sillas, está todo eso. O sea, el universo es completamente diverso. Y entonces hay una pregunta bastante importante que todavía nos ha costado tratar de responder, y es: ¿qué le pasó al universo que antes era tan homogéneo y se convirtió en lo que es hoy en día? ¿Cuáles fueron los mecanismos que hicieron que el universo en su estructura a gran escala se convirtiera en lo que es hoy en día? Porque tenemos los planetas y luego el conjunto de planetas orbitando alrededor de una estrella, pero luego un montón de estrellas juntas en un barrio de estrellas que llamamos galaxias, y luego tenemos cúmulos de galaxias y luego hipercúmulos de galaxias, y eso en gran escala se ve como la estructura de una red de neuronas. Entonces tiene una estructura, el universo actual tiene una estructura, una forma. ¿Cómo pasamos de ese primer estado del universo muy homogéneo al actual? Eso todavía no lo sabemos, estamos tratando de entenderlo, y en ese camino hemos descubierto un montón de cosas. Una de ellas es que creíamos conocer todo el universo, y en realidad nos dimos cuenta que más del 90% de la materia del universo no sabemos qué es. O sea, imagínense todas las estrellas, todas las galaxias, absolutamente todo lo que se ha visto del universo, eso es menos del 5% del universo. Y pues como el resto, el 95% restante, no sabemos qué es y no sabemos dónde está, lo llamamos materia y energía oscura. Y eso ha sido parte de lo que ha pasado en esa transformación, eso ha ayudado a esos mecanismos. A nosotros nos está interesando una época muy específica, los primeros 500.000 años de vida del universo, un universo bebé donde las primeras estrellas aparecieron, se formaron, y ellas empezaron a emitir energía. En esa época el universo era mucho más pequeño, porque el universo se está expandiendo de manera cada vez más rápida. Entonces, si devolvemos la película hacia atrás, el universo a esa época era mucho más pequeño. Entonces, al ser más pequeño, pero con la misma cantidad de materia, era mucho más denso. Entonces, imagínense las estrellas flotando en una piscina de hidrógeno. Entonces, esa radiación de las primeras estrellas del universo, más que todo radiación ultravioleta, encendió el hidrógeno que había alrededor de ellas y lo ionizó. Es decir, le arrancó el electrón del hidrógeno, arrancó electrones e ionizó ese gas. Y esa época se conoce como la época de reionización del universo. Entonces aumentó el brillo del universo y esa señal al día de hoy llega como una señal de radio. Solo que por efecto Doppler, que es como cuando se aleja o se acerca una ambulancia, ¿no? Uno escucha, se acelera cuando se acerca se acelera el sonido de la ambulancia, y cuando se aleja uno lo siente como más lento. Entonces eso se llama el efecto Doppler, cambia la frecuencia de emisión de la sirena de la ambulancia. Pues a todas las señales de radio les pasa eso. Si yo estoy con mi antena y esa señal de radio, el emisor se me está acercando, aumenta la frecuencia. Si lo contrario, el emisor se está alejando, la señal de radio aumenta esa frecuencia, disminuye la frecuencia. Como todo el universo se está alejando entre sí, pues todas las señales a nosotros se nos están alejando, y lo que hace es un cambio en frecuencia. Ese cambio de frecuencia hace que esa señal de radio que emite el hidrógeno, no me vayan que ya vienen los pingüinos, esa señal de radio, que originalmente era la de 1420 MHz del hidrógeno, la del cambio del spin del hidrógeno, en tiempo presente, la que proviene de esa época, la detectamos a frecuencias entre 50 y 200 MHz. Entonces son frecuencias muy, muy bajitas. Y esas señales,
con esas señales sucede algo aún más interesante, y resulta que cuando uno mide en promedio la temperatura de todo el universo en esa época, tiene un valor, pero justo comienza esa época y la temperatura baja. Y es muy curioso porque yo les acabo de decir que el universo se hizo más brillante, recibió más radiación, se hizo más brillante, pero al mismo tiempo se enfrió. Uno pensaría que debería era calentarse. Eso todavía no sabemos por qué. O sea, se hizo la luz y se hizo frío. Parece ser que justamente es una interacción con la materia oscura que produjo un bajonazo en la temperatura del universo. Y eso se estudia varias formas, pero una de las formas de estudiarlo es a través de esta señal de radio, que para detectarla hemos construido esto que parece una mesa de centro. Es una antena especial, es un radiotelescopio para detectar esas señales de baja frecuencia. Y ahora sí, de nuevo, ¿cuál es la frecuencia de Tropicana? ¿De Tropicana o de la WIS? De Tropicana o de la WIS, cualquiera. La de la WIS es 96. Listo, 96. ¿Qué? Megahertz. ¿Y en qué frecuencia les dije yo que están estas señales de esa época del universo? Entre 50 y 200 megahertz. Todo el espectro de radio FM está ahí metido. Las señales de AM y FM, las señales de comunicaciones, todo eso. Entonces, cualquier señal nos va a tapar por completo estas otras señales. Y como vienen de tan lejos, han viajado por el universo más de 13.400 millones de años. Imaginen ustedes pegar un grito y tratar de escucharlo por allá al otro lado 13.400 millones de años después. Entonces la señal es extremadamente débil. Tratar de detectarla acá en el campus de la universidad, imposible. Tratar de detectarla en la montaña más escondida acá en el oriente colombiano, bien difícil, casi imposible. Y entonces ahí fue cuando propusimos y dijimos, bueno, y si nos vamos para el lugar más aislado del planeta, donde no hay gente, donde no hay ciudades, donde no hay emisoras por ahí cerca, y miramos a ver si podemos detectar la señal. Entonces ahí fue cuando propusimos al programa antártico colombiano llevar nuestros cacharros e ir a medir allá las señales de radio. Pero entonces todo eso requirió todo lo que les he explicado hasta ahorita. Fueron años de trabajo, ha sido años de trabajo, un proceso que iniciamos hace más de 6 años y que al día de hoy nos permitió construir un primer prototipo de esa antena. Pero eso es como todo, ¿no? Esa es la primera que hacemos, nos la estamos aprendiendo a hacerla, estamos descubriendo. Eso es un proceso. Y propusimos al programa antártico colombiano ir hasta la Antártida y primero hacer lo que habíamos hecho acá, y era ver si esos lugares eran buenos para establecer un radioobservatorio o no. ¿Qué tan contaminado? Porque uno supondría, ¿no? Esa es la hipótesis científica. Uno supondría que no hay muchas señales de radio en esas longitudes de onda artificiales. Y además de eso, pues llevemos el radiotelescopio y miremos a ver cómo funciona allá, porque es que lo que les decía, ir a la Antártida es como ir al espacio, las condiciones son muy extremas, el frío es extremo, es muy seco, hay muchos vientos, no es que tenga uno un tomacorriente al lado, en todos lados, es muy difícil. Y llevar, así sea una sola persona, llevarla hasta allá es una tarea titánica de muchas personas. Muchas personas para que un experimento científico se pueda hacer allá, por muy sencillo que sea el experimento. Y además necesitamos instalar una serie de equipos en la base científica y adquirir datos e información sobre la atmósfera. Entonces lo hicimos, y en esas longitudes, en esas frecuencias, esto es el silencio. Esto es una representación gráfica del silencio en radio. No hay señal. Al nivel de energía,
el nivel de energía es extremadamente débil. Entonces es un cielo completamente silencioso. ¿Y aquí qué pasó? Entonces, si me pusieron cuidado al inicio, esta señal ¿es puntual en el tiempo o cómo es? Entonces es una señal que en el tiempo está todo el tiempo ahí, está presente todo el tiempo. ¿Sí? Cada línea horizontal es un instante de tiempo después. Y bueno, esos son satélites en el espacio y pues ahí sí no podemos evitarlos. Son satélites en el espacio que están fuera, son geoestacionarios, entonces están ahí como si estuvieran quietos, pero se mueven a la misma velocidad que la Tierra rota. Entonces es como si tuviese todo el tiempo el satélite irradiando hacia la Tierra, y pues ahí está la medición de esas señales. Entonces, pero bueno, nos olvidamos de esa frecuencia, pero el resto de frecuencias está muy limpio. ¿Qué tan limpio? Pues recuerdan esas señales en Colombia llenas de picos. Esas frecuencias, esas señales estaban alrededor de los menos 60, menos 80, y acá los tenemos. Eso es una escala logarítmica, ¿no? Este es el nivel de ruido acá en Colombia, este es el nivel de ruido en la Antártida. Son menos de mil veces menos potente la señal. Entonces un grito 1000 veces en potencia menos potente. Entonces es realmente silencioso y realmente valió la pena haber ido allá a medir eso. También medimos otro montón de cosas, otros parámetros que nos interesan mucho, como qué sucede con el suelo, que es que el suelo allá es hielo. Y si yo pongo una antena encima de un bloque de hielo, no se va a comportar de igual manera si yo la pongo encima del suelo de tierra. Entonces tenemos que estudiar también el suelo, qué es lo que hay debajo de ese suelo, porque puede ser que sea hielo con un hueco lleno de aire debajo, o hielo con un montón de agua líquida debajo, o un poquito de hielo y algunas rocas. Es decir, tenemos que conocer muy bien qué hay debajo de la antena que estamos ubicando, y pues también pues llevamos una serie de instrumentos y equipos para hacer esas mediciones. Llevamos nuestra antenita, la que la hemos caracterizado previamente en el laboratorio, y pues va uno feliz y la pone en el campo, y pues ¿qué es lo primero que sucede cuando la ponemos en campo? Pues que llegan estos personajes y nos expropiaron la antena. Por ahí hay una foto, como la segunda foto, en el fondo de la segunda foto se ve la antena y los pingüinos allá metidos dentro de la antena, y ahí estuvieron todo el tiempo. Entonces es lo que yo llamo el ruido pingüino. Armar esto aquí en el laboratorio es sencillo, pero armarlo allá con el frío, con todas las condiciones, es supremamente difícil. Pero pudimos mirar nuestra antena y ver que estaba funcionando a la frecuencia a la que la habíamos diseñado, y poder determinar que funciona. En estos momentos, allá en la Antártida, hay un desarrollo con el escudo de nuestra universidad allá puesto. Dejamos una estación meteorológica y de calidad del aire, midiendo no solamente sus parámetros, sino también señales en radio, y al día de hoy pues sobrevive todavía. Pasó el invierno antártico y sobrevivió. Ha estado tomando datos todo ese tiempo, y es algo que comenzó también como un trabajo de pregrado aquí en la universidad de Lian, que ahora hace su maestría. Es un desarrollo que hemos hecho con nuestro curso de instrumentación durante más de 6 años. Aportes de todos los semestres, todos los estudiantes como proyecto de semestre van dando un pasito más en el desarrollo de ese instrumento. Y tuvimos la fortuna de llevarlo a la Antártida, dejarlo funcionando solo, echarle la bendición, nos regresamos, y al día de hoy la mitad de él todavía funciona. La otra mitad ya murió, pero ya pasó el invierno antártico, ahorita es finales de septiembre. Es decir, sobrevivió a todo el invierno, y eso para nosotros pues es sumamente valioso, porque es nuestro primer instrumento puesto en la Antártida y dejado allí funcionando, y que pues todavía esté sobreviviendo, pues ha sido algo muy valioso. ¿Y a dónde fuimos? Entonces, como les mostraba, el mapa del continente es esto. El polo sur geográfico queda un poquito descentrado de la masa continental, queda por acá.
Y viniendo desde Sudamérica, lo primero que se encuentra es la península antártica. Entonces esa península antártica, en la punta norte de la península, se encuentra la base Bernardo O'Higgins del ejército chileno. Antes de llegar ahí hay una serie de islas que son las islas Shetland del Sur. Esas islas, ahí está, se llama la isla Rey Jorge, y uno viene en avión desde Colombia, atraviesa todo el continente, llega a Punta Arenas en Chile, en el estrecho de Magallanes. Entonces uno para ahí en Cabo de Hornos y luego hay dos formas de llegar a la Antártida. Una, por barco, cruzar esto que se conoce como el paso de Drake en barco. Son las aguas más turbulentas del planeta, es la unión del Pacífico con el Atlántico. O en avión, pero en ciertos aviones especiales que son capaces de cruzar hacia la Antártida y volar bajo esas condiciones extremas de vientos y de frío. Tuvimos la oportunidad de ir a esta base, es operada por el ejército de Chile, y todo este personal, ellos permanecen todo el año en la base, permanecen de noviembre a noviembre, todo un año. El verano antártico va desde diciembre hasta marzo. El verano es un decir, hace menos frío, hace menos 20 grados, no hace menos 40, hace menos 20, entonces más calientito, pero las condiciones son muy extremas. Luego, después de marzo, todos los científicos, la mayor parte de los científicos nos vamos, y esta gente se queda ahí encerrada, les echan la bendición, porque la Antártida en invierno, el hielo, el casquete polar aumenta su tamaño, el océano se congela alrededor del continente. Entonces en el verano se desaparece y parece que el continente sufriera un pulso, ¿no? Una pulsación. De hecho lo llaman el corazón del planeta Tierra, que uno lo ve en el tiempo, lo ve aumentar el hielo, disminuir el hielo, aumentar, y está como un corazón que late, corazón de hielo que late. Cuando es el invierno, pues las personas que están en el continente no pueden por nada del mundo salir. ¿Por qué? Porque no hay ni barcos ni aviones para poder salir del continente. Nosotros vamos en el verano y hacemos las operaciones en la base. Entonces esta base en particular es una de las bases más grandes en la Antártida, muy bien equipada, no sufre uno más que cuando está afuera trabajando. Las condiciones sí son bien difíciles, y enfrente de la base, pues cada puntito es un lugar donde estuvimos haciendo mediciones. Y como pueden ver, hay un punto acá bien adentro, dentro del continente, donde tuvimos la oportunidad de ir a hacer una expedición de más de 30 kilómetros adentro del continente, y esa parte corresponde a varias de las fotografías que se encuentran aquí al fondo, donde ahí sí solamente se ve hielo para todos lados. Ya no hay absolutamente ningún animal, ninguna planta, no hay absolutamente nada más que hielo, pero uno lo ve completamente plano, y en realidad está lleno de huecos, y entonces es bien difícil porque esas condiciones son bastante peligrosas. Esto fue cuando hicimos el viaje en el avión, en el Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia, que está acondicionado para poder viajar a la Antártida. Cada viaje que hace el Hércules a la Antártida le ponen un pingüino con el año en que fue, como dato curioso. Y aquí está el director del programa antártico colombiano, el capitán de navío, el Forero, y el que era en ese entonces el director del Instituto Antártico de Chile, con los países que más colaboramos en la Antártida. Y pues pudimos ir allá. Eso fue este año. Entonces yo hice mi peregrinación, llevé la camiseta del Bucaramanga y dije, este año sí ganamos. Pero bueno, esto es un día normal en la Antártida. Un día de operación. Esto es el mar, solo que está lleno de hielos, y tocaba navegar para ir a una isla donde tomamos mediciones. Lo que se haría en un bote normal en 10 minutos nos costaba hasta 2 horas, porque no se podían encender los motores del bote y nos tocaba remar. Estas son las condiciones ya en el casquete polar. Y pues esto es la Antártida. La Antártida es la colaboración
científica, es el trabajo, todos los investigadores terminan apoyando los proyectos de otros. Aquí junto a mí está el profesor Efren Acevedo, quien es también profesor acá de la UIS. Tuvimos la oportunidad de viajar los dos con nuestro proyecto este año. Y atrás, Cristian, quien es un investigador de Chile, y él estaba con otro proyecto, pero en algún momento trabajaba en equipo con nosotros, y esto pues fue el día que armamos por primera vez nuestra antena. Estábamos muy contentos porque primero había llegado sin romperse, y la armada de la antena pues tenía unas piezas que tocaba soldarlas, y hacer la soldadura ya era bien difícil. Lo hemos logrado y pues estábamos muy felices de hacer eso. Y esta es la antena, como les decía, ya operando, adquiriendo datos. Y pues bueno, los pingüinos, estos son los pingüinos papúa, que lo pueden ver ahí en la entrada. Obligatorio, por favor, tomarse la foto con los pingüinos antes de salir, etiquetar @bibliowis para que los pongan allá en las redes sociales de la universidad. Y esto es las condiciones allí en la Antártida. O sea, realmente estábamos riéndonos porque ya la cara estaba congelada. Bueno, esta otra foto hace parte de la exposición. Y este es el grupo de exploradores antárticos y de científicos con los que estuvimos. Había un grupo de investigadoras de Malasia. Esta es la base. Entonces, detrás ya el resto del continente. Otra panorámica de lo que es nuestra base. Esta es la isla que les digo. O sea, cruzar esto a veces nos costaba 2 horas. Eran apenas 2 kilómetros de distancia. Y un poco lo que es esa experiencia de la exploración científica en la Antártida, ¿no? Las condiciones son duras, difíciles, pero pues tiene uno la oportunidad de compartir con estos animalitos, con toda la fauna, que por muy bonita que parezca es fauna en estado salvaje. Por andar tomando esta fotografía había otra al lado y estaba con la cría, y es justo después de la fotografía me tocó hacer unos 200 metros corriendo porque salieron a perseguirme. Esto es la Antártida debajo del mar. Bueno, yo soy buzo, pero no hago buceo en la Antártida. Esto es de unos colegas que son biólogos marinos y hacen buceo en la Antártida, estudiando justamente estas maravillas. Esto es como ir a otro planeta, ¿no? Estos parecen extraterrestres. Una pregunta, antes de que vaya, una pregunta que me hacen mucho, y es ¿cómo suenan los pingüinos? ¿No? Es una pregunta muy recurrente, entonces les... Pues están los papás, y estos que parecen peluches son las crías. Como tienen tantos depredadores, ellos nacen y estas crías tienen 1 mes de edad. Al mes ya son casi tan grandes como los papás. Muchas gracias, Laura. Esta es nuestra antena. Ojo a este pingüino. No solamente lo cogieron de casa, lo cogieron de baño. Esto es lo que, cómo llega uno allá, ¿no? En los barcos. Pues llegamos en ese barco y
la preocupación era grande porque no se ve mucho, pero el mar es muy agitado. Si uno cae al agua, tiene 7 minutos antes de morirse de hipotermia. Entonces, hay un interés muy grande en nadar bien. Algo importantísimo y valioso, la mujer científica en la Antártida, operando equipos de mucha fuerza, ¿no? O sea, de levantar estos botes, y ahí va nuestra antena viajando, y esto fue un encuentro con la foca leopardo mientras cruzábamos en bote hacia la isla. Se acercó hacia nosotros, bastante curiosa, entonces metimos la cámara debajo del agua. Es una mandíbula así de este tamaño. Entonces un mordisco de ese animal no es recomendable. Lo que les digo, 4,5 metros. Parece un perrito, ¿no? Pues son muy curiosas, pero también están buscando comida. Nosotros somos muy grandes respecto al pingüino, que es lo que ella normalmente come. Pero sí se han presentado casos de accidentes entre científicos y foca leopardo. Y esto fue saliendo de la Antártida, una ballena jorobada que vino a despedirse de nosotros, y contamos con la fortuna de que justo saludó y se fue. Estas ballenas se pegan el viaje hasta Colombia para tener sus crías. Son las mismas jorobadas que llegan al Pacífico colombiano. Ellas viven allá en la Antártida, suben a reproducirse, a hacer los bebés y luego a tener los ballenatos. Y luego bajan con los ballenatos, bajan hasta la Antártida de regreso. Y esas son las conexiones de la Antártida con nosotros. Nos parece muy lejana, muy externa, muy distante, pero en realidad todo lo que sucede allá, el planeta Tierra entero es un ecosistema junto, ¿no? La Antártida es como el equivalente del aire acondicionado en nuestro planeta. Las aguas cálidas en el Ecuador viajan por corrientes marinas hacia los polos y allá se enfrían y vuelven y regresan más frías hacia el Ecuador, y hay un ciclo. Si perdemos los polos, vamos a perder la oportunidad de enfriar esas aguas, y entonces el clima mundial va a sufrir una catástrofe sin precedentes. Esa es la importancia de preservar los polos, sobre todo la Antártida, pero además está toda esta fauna, toda esta vida que está alrededor de la Antártida, y ese es el mayor reto, ¿no? Protegerla. Tuve la oportunidad de compartir con colegas que buscaban bloqueador solar en el mar, en el agua, y lo encontraron en la Antártida. El bloqueador solar que nos ponemos nosotros cuando vamos aquí a piscina o cuando vamos a la playa en Cartagena, y eso lo hace todo el planeta, ese bloqueador solar viaja por el agua y llega hasta la Antártida y se fija, porque sigue su acción de bloqueador solar, sigue funcionando, y se fija en las algas, y son las microalgas que luego alimentan el krill, y el krill es la base alimenticia de toda la Antártida. Todo animal en la Antártida, diferente al krill, come krill. Entonces se ha demostrado que eso está afectando las poblaciones de krill, y al siguiente año se afectan inmediatamente las poblaciones de pingüinos y de demás animales. Entonces es la importancia, y es esa reflexión que ya para terminar les voy a dar un pequeño viaje de 2 minutos a la Antártida para que vivan un poquito lo que fue la experiencia. Pero la frase final con la que les quiero dejar es cuál es mi compromiso como ser humano por el cuidado y la preservación de nuestro planeta.
simplemente para terminar, los dejo con esta frase. Ojalá esos sueños con los que ustedes entraron a esta universidad, que son diversos, cada cual tiene un sueño, yo tuve el mío y esta universidad me permitió cumplirlo, y hoy en día trabajo por ayudarles a cumplir sus sueños. Entonces ojalá los vea realizados, las vea y los vea haciendo ciencia en la Antártida, y disfruten este hermoso lugar que es esta biblioteca, con esa colección de libros antárticos que ya pueden descargar ustedes en estos momentos o ir a consultar. Ahí están los libros físicos, hay unos libros muy lindos de fotografías. Aprovechen la universidad para hacer más que evaluaciones. Gracias.